En este video dibujaré a Rigby de un show más en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de una caricatura muy graciosa, el show de los Looney Tunes, una serie más moderna y bastante querida de estos personajes. Creo que lo más característico de este estilo son los ojos grandes y ovalados con pupilas negras. En lugar de un delineado negro uniforme, en este estilo cada parte del cuerpo tiene un contorno del mismo color. Ya que no hay personajes mapaches en esta caricatura, tomé mucha inspiración de Renaldo, el mapache de los Tiny Toons Looniversity, otra serie donde aparecen los Looney Tunes. El estilo del show de los Looney Tunes fue sugerido en los comentarios por Blue Super Ogi 444. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. También tomé como referencia los pies alargados de algunos personajes mamíferos de esta caricatura, como Speedy González. Al agregar el color a este estilo no hubo mucha complicación, pues en esta caricatura los colores son sólidos y generalmente no hay sombras dentro de los personajes. Creo que Rigby encajaría bien en el mundo de los Looney Tunes. Las locuras que suceden en el parque lo han preparado muy bien. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de la caricatura Jellystone, que reúne a todos los queridos personajes de Hanna-Barbera y que fue sugerido en los comentarios por Benjita. Esta serie es del mismo creador que la caricatura Chowder, por lo que existen muchas similitudes entre ambos estilos de dibujo. Para hacer a Rigby tomé inspiración de los personajes de Don Gato como Cucho y Espanto, pues su apariencia es similar a la de personajes mapaches de Hanna-Barbera que no llegaron a aparecer en Jellystone. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Benson no va a amenazarte con despedirte. ¿Es el sonido de alguien que quiere ser despedido? Es lo que creí. Una de las similitudes más notables con el estilo de dibujo de Chowder son los ojos pequeños, ovalados y muy juntos que tienen estos personajes. Antes de darle color, realiza algunas correcciones en el dibujo. Al momento de agregar el color a este estilo no hubo mayor complicación, pues en esta caricatura los colores son sólidos y generalmente no hay sombras dentro de los personajes. Elementos como las manchas de los ojos no tienen contorno negro que los delimite. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Keef, un estilo que estoy recreando por primera vez y que fue sugerido por Jonna de Foxy. Esta caricatura de Disney me recuerda bastante a otras series como Gumball o Pecesuelos, pues sus personajes tienen ojos redondos y muy grandes que les dan una apariencia más graciosa y amigable. En esta caricatura pude basarme en Reggie, que también es un mapache, pero preferí basarme en su mamá, pues ella tiene un hocico más alargado como el de Rigby, bastante diferente a los hocicos cortos que tienen normalmente los mapaches. En esta serie las cabezas de los personajes son grandes, sobre todo de aquellos con cuerpos pequeños como Rigby. Los brazos y piernas normalmente son delgados y endebles, similar a caricaturas como Hora de Aventura. Este estilo no fue complicado en cuanto a añadir el color, pues los personajes no tienen sombras en sus cuerpos la mayor parte del tiempo. Un detalle que me llamó la atención es que los personajes tienen dedos en sus manos pero no en sus pies, los cuales son redondeados y sin detalle. No sé si Keef y Rigby serían buenos amigos. Rigby tiene una forma de ver al mundo más alocada y violenta que la de la ardilla. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Cuadrúpedo. Animal que tiene 4 pies o patas para soportar su peso, caminar y correr. Ejemplo: las aves no son cuadrúpedas, pues solo 2 de sus extremidades son patas. Algunos cuadrúpedos, como osos y simios, también pueden caminar en 2 patas. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra cuadrúpedo y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Ren y Stimpy, sugerida por Carl Johnson. En esta caricatura, los personajes suelen tener posiciones y características muy extrañas y exageradas todo el tiempo. Este estilo es muy clásico y me recuerda a las caricaturas más antiguas, con un acabado no tan pulido, por lo que era importante dibujar este Rigby a mano para poder capturar esa sensación. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Sus ojos son imperfectos y sus pupilas son grandes, lo cual contrasta con la apariencia original de este personaje. Las orejas de varios animales de esta caricatura son largas y con la forma similar a las de un conejo. Antes de darle color, realiza algunas correcciones en el dibujo. Añadir color a este dibujo fue fácil, pues en esta caricatura no se suele utilizar sombras la mayor parte del tiempo, por lo que los colores son sólidos. Traté de usar tonos más apagados para darle esa apariencia más clásica. Los dientes tienen tono más amarillento, y le di un color vino al iris de los ojos, como el de las pupilas de Ren. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Agretzko, sugerido por Fernando Garay. Esta serie pertenece a la compañía Sanrio, la misma de personajes como Hello Kitty y My Melody, por lo que el estilo tiene ciertas similitudes. Los personajes de este anime tienen generalmente un diseño adorable, bastante simplificado y con contornos gruesos que le dan una apariencia más amigable. Me basé en animales como tanukis y la propia Retzko, que es un panda rojo. Curiosamente, en esta serie tan caricaturesca es que Rigby tiene una apariencia más parecida a la de un mapache real, con una cabeza más ovalada y un hocico más corto. Ya que en esta serie todos los animales utilizan ropa, decidí que esta versión de Rigby también lo haría, y traté de darle una vestimenta casual que combinara con su personalidad, con una sudadera y pantalones holgados. Aún así, preferí mantenerlo descalzo, para darle una apariencia más natural. No creo que a Rigby le gustaría usar ropa todo el tiempo. Seguro se la quitaría después de un rato. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyen de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a El Optimista Prime, Santiago, Vicente Muñoz y Chizan Natsuki por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Jake el perro en 5 estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós. Hasta la siguiente.